Estamos grabando esta reunión en la que el Departamento de Economía y Finanzas ha organizado una mesa redonda donde nuestros profesores, María Castiglione Cotter, Camilo Tiscornia, Francisco Gismondi y Mariano Flores Vidal van a debatir sobre un tema de gran actualidad, muy convocante, que es el tema de si se puede bajar la inflación en Argentina. Antes de comenzar vamos a hacer un breve repaso por las trayectorias de estos graduados de nuestra licenciatura en Economía, y lo voy a hacer en orden alfabético. María Castiglione Cotter es economista UCA, máster en Economía de la DITELA, está especializada en análisis macroeconómico, tiene una trayectoria de 25 años en asesoramiento a empresas, actualmente es directora de CIT, Asesores Económicos, empresa con base en Argentina que provee asesoramiento sobre principales economías latinoamericanas. Hace más de 25 años que dicta clases de macroeconomía en niveles de grado y posgrado de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, así como cursos para no economistas. Actualmente es profesora de Teoría Macroeconómica 1 en nuestra facultad. Mariano Flores Vidal, que también nos acompaña virtualmente, es también licenciado en Economía UCA, máster en Economía de la DITELA, ex gerente general del Banco Central, y miembro del Comité de Política Monetaria entre 2015 y 2018. Ha sido profesor de Economía Monetaria en la UCA hasta 2011 y de Política Fiscal y Monetaria en la UADE hasta 2015. Actualmente es gerente general del Banco BOI. También nos acompaña presencialmente Francisco Gismondi, también economista de la UCA, máster en Economía del DITELA, quien trabajó 14 años como economista en el Banco Central, desde 1996 a 2010, exdirector del Banco Central, vicesuperintendente de entidades financieras y representante argentino en el Comité de Basilea entre 2016 y 2019, es consultor económico y asesor parlamentario, profesor de Economía Monetaria y de Bancos en la UCA y de Bancos en el Máster de Finanzas de la DITELA. También nos acompaña virtualmente Camilo Tiscornia, economista de la UCA, máster en Economía de DITELA, quien está especializado en análisis macroeconómico y tiene una trayectoria de 25 años en asesoramiento a empresas. Actualmente director de CIT Asesores Económicos, empresa con base en Argentina que provee asesoramiento sobre las principales economías latinoamericanas. Fue gerente de análisis macroeconómico en el Banco Central de la República Argentina, y hace más de 20 años que dicta clases de macroeconomía en niveles de grado y posgrado de nuestra facultad. Aquí es profesor de Economía Monetaria y de Economía Argentina en nuestra licenciatura en Economía. Bueno, hecho este muy breve y quizás insuficiente resumen, vamos al tema que nos convoca, que es la inflación, que es una preocupación número 1 en la actualidad de la Argentina. Y para comenzar esta ronda de conversaciones, vamos a plantear algunas preguntas al panel que sugerimos respondan en unos 5 minutos para dar paso al intercambio de ideas. Vamos a comenzar con una pregunta disparadora y es: ¿cómo llegamos a tasas de inflación tan altas en Argentina? ¿Esta situación es sostenible o hay riesgo de espiralización? No sé quién quiere iniciar el debate. Orden alfabético, si no. Pero vamos con el alfabético. Por lo menos María comienza con esta primera. Bueno, perfecto. Bueno, la inflación en Argentina ha sido la regla en nuestra historia en la segunda mitad del siglo XX en adelante, con la excepción de la convertibilidad, o sea que no es algo nuevo, pero ha sido un problema ya, una vez salida la convertibilidad, diría a partir del año 2007-2008, donde la Argentina empezó a tener tasas de inflación de 2 dígitos, y a pesar de todas las medidas, la inflación fue acelerándose. Y en este momento ya el problema se ha, digamos, espiralizado o ha estallado de una manera muy significativa, con un doble agravante, que es que la economía argentina está teniendo un tipo de cambio oficial que está relativamente atrasado, se está atrasando, es decir, que el ancla cambiaria no está funcionando, y que hay un atraso de tarifas muy significativo de esos precios regulados, que están a niveles, yo diría, similares a los que había ya en el año 2015. Es decir, que esa inflación que vemos hoy, que sufren todos los argentinos, es todavía mucho mayor, porque hay mucha inflación reprimida. Y esto, de fondo, tiene una única causa que uno lo ve también en la historia económica argentina, que es un gobierno que gasta sistemáticamente más de lo que recauda,
a pesar de la suba de impuestos y los crecientes impuestos que han habido en la historia económica argentina y que recientemente se han incorporado nuevos impuestos, el gobierno gasta más de lo que recauda, financia ese déficit fiscal en parte con deuda, pero en buena parte con emisión monetaria. Ese uso de la emisión monetaria se hizo obviamente intensivo, súper intensivo en el 2020, en plena pandemia, cuando además de los problemas, el déficit fiscal llegó a un récord producto del cierre de la economía, la caída de ingresos y el exceso o el aumento de gastos para combatirlo. Ese financiamiento del déficit fiscal fue más chico el año pasado, pero fue bastante significativo también, y todos esos pesos que hay en la economía superan lo que la demanda hoy hay, y a pesar de todas las absorciones con LELIQ y otros instrumentos, ese exceso de pesos claramente se traduce en inflación. Esa es la raíz de los problemas, y obviamente los mecanismos de transmisión de la inflación se han ido acelerando en este proceso donde de fondo no se ve un plan económico que vaya a atacar, un plan económico integral que vaya a atacar el problema de fondo, y tampoco se ve en el Banco Central un mandato firme de atacar la inflación. De hecho, en su Carta Orgánica reformada está como uno de los tantos objetivos, y de hecho el otro día, cuando fue el aniversario del Banco Central, no se nombró el tema de la inflación. Hoy no hay una meta de inflación explícita, no hay una herramienta muy clara de qué va a pasar con la inflación, y eso sin duda no colabora. Pero ese es el problema de fondo, y a eso llegamos, y lamentablemente en este contexto, sin plan para combatir la inflación, las expectativas de inflación se han ido acentuando notablemente, y de hecho la población espera que esta situación de inflación alta se mantenga en el tiempo. Ha aumentado no solo lo que pensamos los economistas, sino también la población en general, y eso no colabora en este contexto. Con lo cual yo diría, es un combo de una situación heredada con todavía alta inflación, que se ha ido agravando con el tiempo, y a pesar del acuerdo con el fondo, que da un sendero de empezar a bajar el déficit fiscal, de reducción de la emisión monetaria, este acuerdo y estas medidas comprometidas en el acuerdo no alcanzaron a cambiar las expectativas, lo que marca que en definitiva hace falta algo mucho más profundo, más integral, y sobre todo, y estudiando otros planes de estabilización, hace falta un firme compromiso del gobierno de atacar este tema de fondo para lograr un cambio de expectativas que no se ha logrado hasta ahora. Creo que me queda el tema del riesgo de espiralización, que eso podemos debatirlo también. Bueno, estamos en una inflación bastante alta, peligrosamente alta, donde ya se perdió en esta tasa de inflación la referencia de los precios. Entonces esto, en este contexto de incertidumbre, parece a veces el sálvese quien pueda, ¿no? Y si el gobierno encima quiere seguir incentivando la demanda de la economía, que es un poco lo que está implícito y explícito por parte del ministro de Economía, que pretende, digamos, seguir aumentando el gasto público en términos reales, y si uno mira los datos, está aumentando notablemente este año el gasto público. Bueno, esta expansión, esta mayor demanda, se traduce cada vez más en más inflación, y cuando no hay una referencia de precios, esto todavía se acelera más. Por lo tanto, no es menor el riesgo de que esto se pueda acentuar. Es complejo, no creemos en principio que sea el escenario más probable, pero es una situación altamente inestable. Bueno, sigo yo. A ver, coincido, te diré que 99, 100% con lo de María. Déjame que te diga algo respecto de la situación. A ver, ¿es fácil bajar la inflación? Te diría que no. ¿Y por qué? La respuesta es no. No porque no se puede aplicar un programa monetario que ocasionalmente, transitoriamente, pueda bajar la fiebre. O sea, cuando uno habla de política monetaria y de inflación, es la fiebre. En el fondo es el síntoma de la fiebre de una enfermedad que tiene el individuo, en este caso el país. Entonces, si agarro, me puse a ver, cuando me dijeron de esta propuesta de discusión, me puse a ver, dije, bueno, voy a agarrar, yo había armado unas presentaciones de los distintos planes de estabilización y demás, donde recabé información histórica, ¿no? Entonces, si tomo los últimos 80 años, digo, y déjenme decir una frase, este es un año totalmente normal para nosotros, para Argentina, incluso hasta bueno, les diría. De los últimos 80 años, 21 solamente, 21 tuvimos dígitos, ¿ok? 21. Les cuento un poco. Década del 40, 2 años nada más.
Década del 50, 2 años. Década del 60, 2 años. 70-80, 0. O sea, 70-80, 0. No tuvimos ni un solo año con inflación menor a 2 dígitos. En el 93 tuvimos no, perdón, eso es de déficit. En la convertibilidad, sí, tuvimos 8 años. O sea, ya van 6 años, ¿no? 240, 50, 60, dije 21. 8 años en la convertibilidad y tenés 7 años, que uno es la debacle del 2001 y después desde el 2003 al 2008. ¿Ok? Entonces, básicamente es un problema que tenemos somos un individuo que tiene continuamente fiebre. La pregunta es, bueno, ¿pero qué le pasa a este individuo? Bueno, vamos al déficit fiscal. Déficit fiscal promedio, 4,3%. ¿Ok? O sea, el sector público, si agarro los últimos 80 años y lo promedio, gasta 4,3% más del producto anual respecto de lo que le ingresa por impuestos tradicionales, llamémosle. Y no tan tradicionales porque también hemos inventado. De esos, entonces la pregunta es, ¿cuáles años? Fíjense la coincidencia. Tuvimos muy pocos años de superávit fiscal, o de equilibrio, ni siquiera pido superávit, de equilibrio fiscal, un año en 1993 y del 2003 al 2008. 6 años. O sea, coinciden, el 2003 al 2008 coincide con inflación menor a 10%, que venía de una debacle. Después uno puede explicar por qué. Tenías soja a 600, o sea, tenías un montón de cosas, una licuación del gasto público habías tenido muy fuerte. La dinámica, cuando la veías, sabías que te ibas a dar la piña, pero tenés 6 años en los que zafaste. Tuviste superávit fiscal, superávit de cuenta corriente, y, o sea, respecto del resto del mundo ahorrábamos y inflación baja. Esa es la única historia. En la convertibilidad, ¿por qué tuvimos inflación menor, digamos, de un dígito? Que es en el fondo cuando uno mira lo que más se nota, cuando uno baja la inflación, o sea, cuando mira los mapas de inflación en los años, metiste tipo de cambio, o sea, una convertibilidad, redujiste muchísimo el déficit con el que venía, usaste dinero de privatizaciones y demás, y después un crecimiento de la deuda, lógicamente. O sea, ¿qué quiere decir? En el fondo lo que tengo es una sociedad que no se pone de acuerdo respecto de cuál quiere ser su gasto, cuánto está dispuesto a financiar, que en realidad, olvídense, estamos dispuestos a financiar todo porque nos lo cobran con impuesto inflacionario, el impuesto más regresivo de la historia. Entonces, en el fondo, la enfermedad fiscal. ¿Por qué digo esto? Créanme, y por lo que me tocó a mí vivir como funcionario, todas las discusiones que se dan son monetarias. Siempre la culpa la tiene la política monetaria. Es como decir que la culpa la tiene el Ibupiraco, que ya no baja más la fiebre de un tipo que ya está arruinado por la fiebre. Entonces, señores, hay que discutir. Cuando me preguntan cómo sería con María, tuvimos alguna charla con Camilo, con Paco, nos la pasamos discutiendo, digo, ¿cómo es esto? Digo, después te ponemos la política monetaria que creamos que sea la mejor, pero te puedo apostar, la última vez dije que vos armame bien la parte fiscal, el contrato social en la Argentina respecto de ingresos y gastos públicos, que no digo que sea fácil, es un problemón, porque tiene que ver con la distribución geográfica económica del país, con un montón de cosas, es un problema porque si no también lo hubiéramos resuelto, y no lo resolvimos. En el fondo, digamos, el problema de Argentina no es que tuvo 80 años de fiebre y seguimos, sino la pregunta es que tenemos una enfermedad hace 80 años o más, porque 80 años es lo que recolecté. Entonces, esa es la situación. Y eso es lo que se tienen que focalizar los gobiernos para poder resolverlo. La política monetaria, le diré, déjeme decirle, es la parte fácil. Ahora, es la parte que todos van a tirar piedras, absolutamente, porque es la fiebre, entonces es lo que no escondés por abajo de la alfombra. Cuando digo que en el 40, 50 y 60, que duraron 2 años, sí, son políticas monetarias que se trataron de llevar adelante, que aguantaron un año y pico, y después voló, explotó. Es decir, dimos Ibupirac por 2 años y paró. La de la convertibilidad,
una política monetaria con un super-IVA, que es la convertibilidad, que metió abajo de la forma varias cosas, pero en el fondo era que el gasto público se había bajado en buena medida en un primer momento, y después conseguiste financiamiento externo. Entonces lograste con financiamiento resolverlo. Entonces no hay otra que pensar en el tema fiscal en Argentina. ¿Que es fácil? No, no es fácil, es dificilísimo, pero tenemos que tener la seriedad para hacerlo, porque si no, llegamos siempre a la misma conclusión. Yo no puedo aumentar más los impuestos, porque a todo esto el gasto público aumentó 15 puntos desde que empezábamos a discutir en el 2000 qué nos pasaba hasta la fecha, aumentó 15 puntos del producto, con lo cual no hay impuesto ahora que cobrar más que el peor impuesto de la tierra, que es el impuesto inflacionario, si no resolvemos el tema del gasto. Entonces, que es el más regresivo, pero es el que te tiran menos piedras. Recién te empiezan a tirar piedras cuando la inflación, depende el color que tenga el partido y el aguante que tenga, si se pasa de 2% o de 5% van a empezar a tirar piedras, pero la base imponible es bastante grande, digamos, y se cobra, se recauda. Ahora, ¿cómo veo la situación? Muy bueno el punto de cómo llegamos hasta acá. Sí, creo que Francisco tiene algo para... Sí, igual, a ver, después seguimos con las otras preguntas, Mariano, si te parece. Yo voy a empezar parecido a vos, voy a decir, coincido 99% con lo que dijiste, era prácticamente lo que iba a decir, pero el 1% me lo dejo porque estoy dudando solamente de memoria que en el 2007 y 2008 ya hemos tenido inflación de un dígito, solamente con el INDEC intervenido, tuvimos un dígito en 2007 y 2008. Pero sí, la parte fiscal y todo eso que dijiste está todo perfecto. Y de hecho, bueno, una de las cosas que quería decir tenía que ver con este punto, que cuando, o sea, todos estamos, por lo general en estas discusiones que hemos tenido, de acuerdo en que la inflación, esta frase de Friedman de la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, y es así, pero como tenemos esa dominancia fiscal que explicaba María, que explicaba Mariano, y que seguro le estamos sacando la letra a Camilo, porque iba a decir lo mismo, tiene que ver con, digamos, y tal vez ahí resuena otra frase que seguramente no voy a decir literal, pero que tiene que ver con un premio Nobel reciente, que es Sargent, que dice que cuando la inflación es muy alta y persistente, es siempre en todo lugar un fenómeno fiscal. O sea, es imposible tener inflaciones tan altas y persistentes como Argentina, como esto que decía Mariano, desde los años 40 hasta ahora, con inflaciones de este estilo, con dos hiperinflaciones en el medio, con inflaciones que ya nos habíamos acostumbrado a tener del 25% y ahora nos parece baja. Entonces, cuando tenemos inflaciones del 70-80% como podemos tener este año, por supuesto que ya la explicación monetaria, aunque es parte de la explicación, es, como explicaba Mariano, más un síntoma que un foco de la inflación. El foco de la inflación está en lo fiscal, y hasta que no se arregle lo fiscal, es posible que no haya una solución para la inflación. Después de que se arregle lo fiscal, posiblemente nos va a llevar bastante tiempo, y eso seguramente lo vamos a volver a hablar en un ratito. Pero el tema fiscal es el foco, y podríamos resumirlo en decir que con cualquier esquema monetario, si se arregla lo fiscal, la inflación va a bajar, y con cualquier esquema monetario, si no se arregla lo fiscal, vamos a seguir fracasando. Entonces, la raíz del problema, ¿por qué, en tu pregunta, dónde llegamos hasta acá? Llegamos hasta acá por problemas eminentemente fiscales. Y si puedes priorizar para completar ese punto, yo diría que siempre puede, o sea, en Argentina decir que no va a pasar sería demasiado osado, pero con cepo cambiario y con billetes de 1000 me cuesta pensar que podamos ir a una hiperinflación. Obviamente una hiperinflación tiene más que ver con ausencia de demanda de dinero, o sea, que nadie quiera pesos, y eso te podría dar con cualquier cantidad de dinero, pero habiendo cepo cambiario hay una demanda cautiva, hay una demanda medio obligada,
que lo hace más difícil. Y lo que digo de los billetes de 1000 es porque, digamos, es muy raro ver una hiperinflación solamente por emisión monetaria, pero la capacidad de emisión está bastante limitada, o sea, y como el gobierno, yo diría en este momento casi que por suerte se resiste a hacer billetes de mayor denominación, bueno, la capacidad de emisión monetaria en billetes de 1000 y de 500 es limitada, y eso es hoy otra garantía de que es posible que vivamos por un buen tiempo con inflación alta, pero posiblemente no finalice. Bueno, lo escuchamos a Camilo. No te El escuchamos. Ahí está. Voy a arrancar como también dijeron los demás. Obviamente coincido casi totalmente con lo que han dicho antes. Voy a tomar un pequeño cambio de giro, en todo caso, para volver a entender un poco la característica de la inflación en este momento, o sea, de cómo llegamos acá, para ver eventualmente si esto puede espiralizarse o no, y por supuesto después seguimos conversando sobre cómo bajarlo, pero creo que es interesante entender que en este momento este tema de la inflación, el proceso que estamos viviendo como siempre, creo que tiene muchas cosas atrás. No caería en el tema de la multicausalidad para no lavar la explicación, pero se están juntando muchas cosas al mismo tiempo que dan este resultado que estamos viendo de alta inflación. Voy a compartir una diapositiva nomás, pero que creo que es muy elocuente y que está muy en línea con todo lo que han dicho antes. Esta diapositiva con estos números, siempre son un poco espantosos, pero son muy elocuentes los números. Ahí lo que tienen ustedes es la base monetaria el 31 de diciembre del 2020, para entender un poco qué pasó el año pasado. Acá tenemos justamente cuáles fueron los factores por los cuales el Banco Central tuvo que emitir dinero el año pasado. Y fíjense que marco dos cosas, ¿no?, que van en la línea de lo que estaban diciendo tanto Paco como Mariano recién. Fíjense ustedes que el año pasado, para financiamiento al Tesoro, el Banco Central emitió algo así como 1.700.000 millones de pesos, pero también emitió, por intereses de las LELIQ, o sea, los instrumentos que usa el Banco Central para regular la cantidad de dinero, tuvo que pagar intereses por esos instrumentos, emitió 1.300.000. Entonces, fíjense ustedes, claro, no todo esto quedó en el mercado, porque el Banco Central después con los pases, el año pasado en particular, y en menor parte con las LELIQ, estos son datos a fin de año, tomando el último dato siempre puede haber una alteración, pero terminó absorbiendo bastante de lo que había emitido para que no quedara dando vueltas. Ahora, fíjense ustedes, porque acá está la magnitud del problema fiscal, y cuando uno dice, por supuesto que la inflación es siempre de todas partes un fenómeno monetario, pero acá uno lo que puede ver es, bueno, pero ¿y para qué emitió el Banco Central? Y acá aparece la raíz fiscal clarísimamente, porque vean ustedes, lo que emitió el año pasado el Banco Central, 1.700.000 millones de pesos para financiar el Tesoro, equivale al 68,8% de lo que era la base monetaria al 31 de diciembre del 2020. O sea que si toda esa cantidad de dinero se hubiera quedado dando vueltas en la economía, la cantidad de dinero habría aumentado un 68%. Y si además le sumamos los intereses de las LELIQ, un 54% más. Estamos hablando de que la cantidad de dinero más que se hubiera duplicado el año pasado, si el Banco Central no hubiera absorbido algo. Entonces, acá ya tenemos, y esto creo que nos puede servir como puntapié para la discusión siguiente, para bajar la inflación evidentemente va a haber que cambiar esto. Si uno cree que la emisión monetaria tiene un rol clave en la inflación, y ve acá para qué emitió el Banco Central, está claro que para bajar la emisión monetaria hay que resolver esto. Y fíjense que esto ya no es solamente el déficit fiscal, llamémosle de la parte del manejo de la política, lo que sería el presupuesto. Estamos hablando de que el año pasado se emitió prácticamente lo mismo para los intereses de las LELIQ. Entonces, este es otro tema clave que va a haber que atender cuando uno quiera pensar cómo bajar la inflación. Evidentemente, y acá dejo de compartir, este factor de la emisión monetaria que hubo el año pasado, indudablemente que explica gran parte de la inflación que estamos viviendo este año. Ahora, no es lo único, yo dije que se estaban cruzando varias cosas. Cuando uno ve los datos de inflación de este año, va al mes de enero, por ejemplo, enero y febrero, ahí uno se encuentra con que hay mucho de inflación que tuvo que ver con el clima, por ejemplo, porque en alimentos y bebidas, que fue uno de los sectores que más impulsó la inflación, lo que más subió fueron las verduras, particularmente, y las frutas, que tiene que ver con el calor que hubo en el verano y la falta de lluvias. Ahora, después esto fue mutando, y ya en el mes de marzo, lo que empezamos a ver, sobre todo en alimentos y bebidas, es mucho más el impacto del conflicto entre Ucrania y Rusia. Empiezan a meterse en inflación local un tema de inflación internacional. O sea que
el gobierno tiene razón cuando habla de que la inflación internacional está pegando en la Argentina, sin ninguna duda. Lo que pasa es que el gobierno quiere aprovechar esto como un chivo expiatorio para lavarse las culpas de todo lo otro que sí está en su poder. Entonces, digo, se juntó un tema monetario con algo muy particular en el verano que tiene que ver con el calor, más esto del escenario internacional, que es bastante complicado y que uno no sabe bien cómo va a terminar, pero que sigue pegando y sigue generando inflación, no solamente acá, sino en el resto del mundo. Pero a esto además hay que sumarle otro tema que también hablaba María antes. El gobierno ha venido pisando precios, y ahora, en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario, y pasadas las elecciones, está empezando a liberar. Entonces ahí tenemos otra fuente de inflación que aparece ahora, que no estaba, por ejemplo, tanto el año pasado, que es que en el mes de marzo aumentaron la luz y el gas, ahora en junio van a aumentar de vuelta a causa de las audiencias de servicios públicos que hubo, el gobierno descongeló los combustibles en el mes de febrero, volvieron a aumentar en abril, y ahora también tenemos el dólar que se mueve más rápido de lo que se movía el año pasado. El año pasado el gobierno lo movía al 1% por mes, ahora lo está moviendo al 4%. Entonces, ¿qué estamos viendo? Otra capa más de inflación, que es de alguna forma la que María hablaba de una inflación reprimida. Bueno, alguna especie de sinceramiento tibio el gobierno está intentando hacer. Entonces tenemos como, si ustedes se dan cuenta, 4 niveles de inflación que se han dado y que se están dando en este momento. Lo monetario de la enorme emisión del año pasado, el calor del verano y el tema climático, la guerra y el descongelamiento que el descongelamiento de lo que el gobierno controló el año pasado. Entonces, este es un poco el panorama. Y encima, siempre el primer trimestre del año tiene más inflación que el resto del año. Así que hay un tema estacional también metido en el camino. ¿Qué implica esto pensando para adelante en materia de inflación? Evidentemente, yo creo que hemos tenido algunos datos particularmente elevados. Ya estamos viendo que después del 6-7 de marzo y el 6 de abril, mayo apunta al 5%, nuestro relevamiento da 5,3%, junio probablemente esté en algo parecido como eso, o sea que no vuelve a repetirse el 6,7 aparentemente. Ahora, la realidad es que el problema que se ha generado, creo yo ahora, es que a partir de estos datos de inflación se han disparado mecanismos de indexación que le empiezan a dar mucha vida a la inflación. Entonces la inflación esta que arrancó, digamos, se cruzaron varias cosas, se empieza a propagar. Y acá la pregunta es, claramente la inflación no va a bajar fácilmente, difícilmente este año baje, ya lo estamos viendo, del 70%. Ahora, ¿puede espiralizarse? Sí, yo creo que puede espiralizarse, lamentablemente. Justamente que se aceleren las renegociaciones salariales, que el gobierno tenga que mover más rápido el dólar, que se tengan que descongelar las tarifas de servicios públicos, son todas cosas que pueden complicar y mucho. Y creo que un componente clave en el tema de las hiperinflaciones es la debilidad política, la falta de rumbo, y sobre todo combinada con una debilidad fiscal, que acá está el problema. El tema fiscal no se ha resuelto. El problema fiscal está más agravado porque este año, a causa del aumento de los commodities, la perspectiva para el déficit fiscal es muy mala. Con lo cual surge la pregunta, ¿cómo se va a financiar el gobierno si no tiene acceso al crédito internacional, por supuesto, y el mercado local le va retaseando cada vez más el financiamiento? Entonces, la perspectiva, si uno cree que la inflación está gobernada en parte por expectativas, cuando uno ve el principal factor de expectativas, que es el déficit fiscal, se encuentra con que ese déficit fiscal está completamente desbocado. Entonces, el riesgo está, sin duda que está. Yo creo que todavía la escala que tiene la inflación, la velocidad de los mecanismos de indexación, lo que hablaba Paco acerca en todo caso de la denominación de los billetes, la perspectiva de que puede haber un cambio de gobierno el año que viene, yo creo que son cosas que pueden ayudar. Yo creo que el gobierno también está muy preocupado y va a tratar de hacer algo para evitarlo, pero hay que ver si es suficiente. Yo creo que por ahora es bajo el riesgo de una hiperinflación, pero lamentablemente hay una serie de condimentos que están muy presentes. Y cierro con esto. Leyendo hace poco el libro del ciclo de la ilusión y el desencanto, de Liachi Garchunov, ellos mismos hablan de cómo arrancó la hiperinflación allá en el año 89, y justamente lo presentaban de una manera muy gráfica. En 4 meses la tasa de inflación se fue duplicando, y arrancó en 9, o sea, 9, 18, 36, 72. En 4 meses saltó de un 9% mensual al nivel que fue la hiperinflación. Entonces, ¿estamos lejos? Yo creo que estamos un poco lejos, pero la verdad es que hay varios condimentos muy peligrosos, y creo que esto debería llamar a una reflexión profunda por parte del gobierno, que es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Bueno, muy bien, muy interesante. Muchos factores de cómo llegamos a estas tasas de inflación tan altas, algunos determinantes.
Ahora, ¿se puede bajar la inflación en Argentina? ¿Qué medidas habría que tomar? ¿Cuál sería entonces el rol del Banco Central? No sé si quieren hacer la rueda en el mismo sentido que antes. No sé si alguno de ustedes quiere comenzar. Como quieran, como les parezca. Si quieren, hacemos lo mismo, como les parezca. Complementando, creo que muy interesante, porque todos, de alguna manera, fuimos sumando y coincidiendo muchísimo. Es bueno y es malo, ¿no? No sé. Pero me parece que acá volvería a lo mismo, ¿no? Para cambiar esto, para torcer el rumbo, creo que, como decía Mariano, se puede bajar la inflación, pero es algo difícil, y lo dijo Paco también. Para que la inflación baje en forma sostenida y perdure esta baja de la inflación, hace falta hacer muchas cosas, y esto va a ser un proceso largo. De hecho, todos los países vecinos nuestros, que también tuvieron altísimas inflaciones en la segunda mitad del siglo XX, tuvieron hiperinflaciones, incluso Brasil tuvo picos mayores que Argentina, lo lograron, pero no fue un proceso un día para el otro. Y acá es un gran desafío para la política y para nuestra Constitución, que tenemos elecciones cada 2 años, y donde muchas veces la tentación de hacer planes, como decía Mariano, con muchísimo mupirac para tener un efecto rápido de baja o de éxito, por ejemplo, en el caso de ahora en la inflación, juega en contra de poder lograr ese objetivo de que la inflación pueda bajar en forma definitiva y permanente, y eso es algo que vemos en la historia económica argentina. Cuando uno mira la historia en la segunda mitad del siglo XX, tanto por el libro de Liacho o el de Pablo, que también es muy interesante, hubieron algunos planes de estabilización que tuvieron éxito relativo, pero ninguno perduró, porque de fondo eran recetas que muchas veces eran con mucho ingrediente o componente monetario, con algunas medidas fiscales, pero que no se sostenían en el tiempo. Y casi todas estaban condimentadas con debilidad política, con crisis política, inestabilidad, que eso también es un tema que es muy importante a tener en cuenta para el futuro, ¿no? Cómo corregir. Lamentablemente parece muy difícil que este gobierno, aunque quiera tomar las riendas, pueda lograr bajar la inflación. Me parece que a medida que pasa el tiempo, el factor de contención de que va a haber un cambio de gobierno ayuda a que esto no se espiralice, si bien es difícil, pero me parece que hay que poner el foco en algo diferente, que es qué pasaría o qué debería ser un próximo gobierno cuando arranque para afrontar esto. Y creo que acá están esos ingredientes. El primero es una convicción de todo el gobierno, digamos, de todo el poder ejecutivo, de que quiere resolver este tema de fondo y atacar no los síntomas, sino las causas, que tienen que ver con el déficit fiscal y sobre todo, que también lo comentó Mariano, que el gasto público consolidado ya está arriba de 40 puntos del PBI, es un número altísimo, y eso implica que si quisiéramos tener equilibrio fiscal con este nivel de gasto, o más porque el gobierno lo quiere aumentar, implica que tendríamos que tener impuestos para financiar todo eso. Eso es algo imposible. Por lo tanto, que si bien la sociedad entendió que la emisión monetaria genera la inflación, que eso es algo muy bueno, lo sacaron el otro día algunas encuestas, todavía falta ese link de por qué hay tanta emisión monetaria, que es en definitiva el déficit fiscal. O sea que para poder bajar la inflación lo que tiene que haber es un buen plan fiscal, y que eso implica empezar a entender qué tamaño de gasto público puede haber, cuáles son los gastos que tiene que tener el Estado, y ahí es donde va a haber más pelea y más discusión, por supuesto, porque nadie quiere bajar su propio gasto, pasa en las familias, pasa en las empresas, que tienen que hacer recortes. Tiene que haber una transmisión a la sociedad de que esto es lo que genera el problema. Y que a la larga, muchos gastos, como subsidios a las tarifas, aquellos que hoy pagan menos luz o gas, o planes sociales, aquellos que los reciben, en definitiva, el gobierno les está sacando más de lo que les va a dar por esos planes con la inflación y con las consecuencias de estancamiento económico, cero creación de empleo que genera toda esta situación. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer primero es eso, ¿no? Un plan integral, que el gobierno esté totalmente convencido, que lo transmita, que ese plan fiscal sea un plan integral que ligue el tema del gasto público y también se trabaje con los impuestos, que esa es una segundo orden, ¿no? Pero es importante también. ¿Qué impuestos puede tener la economía para que pueda empezar también a crecer? Que sin duda es un objetivo que todos buscan y que sin duda facilitaría todo este proceso, pero uno no lo puede dar por garantizado, es una meta, un objetivo. Pero hay que trabajar para que eso se logre. Y obviamente en ese contexto de un plan fiscal, el Banco Central tiene un rol muy importante, que es, por supuesto,
ayudar en ese contexto fiscal, a no, digamos, que haya consistencia entre el plan fiscal y el plan monetario, convalidando un proceso de baja de inflación. Donde ahí, obviamente, la independencia del Banco Central es una herramienta importante. No me quiero extender, porque por ahí algunos de ustedes, Paco, Mariano, Camilo, lo pueden complementar, pero me parece que es muy importante que haya un anuncio integral, donde haya primero una estabilización, y además hay otro ingrediente que hablábamos antes de la inflación reprimida: hay que corregir los precios relativos. ¿Qué significa esto? Que si uno quisiera fijar la situación hoy, tenemos tarifas atrasadas, que eso implica una corrección que genera inflación. Hay que corregir el tipo de cambio, tenemos un cepo brutal, que implica que hay múltiples tipos de cambio, y eso hay que corregirlo también. Entonces, todo ese proceso hay que incorporarlo en un programa económico, y entender que los resultados no van a ser inmediatos, pero lo que es importante es que al menos la población cambie sus expectativas y empiece a creer efectivamente las medidas que se están tomando van a ayudar a ir bajando la inflación. Porque esto también es importante, no es solo un buen plan, sino también que ese buen plan sea bien transmitido y que eso ayude a ordenar las expectativas de inflación para que esto pueda empezar a tener algún resultado positivo. Pero de vuelta, entendiendo que esto no es rápido, ningún país del mundo lo bajó demasiado rápido, que a veces puede haber algún retroceso, pero lo importante es que se trate de sostener esto, y que la sociedad entienda ese link entre emisión y situación fiscal. Porque la segunda pregunta que hacía esa misma encuesta que publicó, el 65% de los argentinos hoy entienden que la culpa de la inflación es la emisión monetaria. Cuando les preguntaban, ¿usted bajaría el gasto? No. ¿Usted subiría las tarifas? No. ¿Usted cambiaría los impuestos? No. Entonces ahí tenemos un problema grande, que obviamente es difícil que la sociedad lo entienda, pero que es un trabajo también, creo, de comunicación, que por ahí tenemos los economistas para ayudar en este proceso previo a que haya un plan económico que ayude, y que definitivamente ayude a que la inflación empiece a converger, y tengamos esto, podamos sostenerlo a lo largo del tiempo. Que no es imposible, porque lo lograron nuestros vecinos, y eso creo que es la nota positiva que tal vez no había en finales de los 80 o principios de los 90. No habían experiencias de países latinoamericanos que lo hubieran logrado demasiado fácilmente. Claro, querría seguir. Sí, ahí está. A ver, bueno, de vuelta, es aburrido porque coincidimos, pero déjenme meter un poco de picante. Yo creo que el gobierno actual no tiene chances, no puede, no va a poder armar ningún tipo de plan de estabilización en absoluto. Creo que está haciendo algún esfuerzo con lo del fondo. Yo creo que les va a salir mal, y de hecho les está saliendo pésimo. Entonces, si yo pienso en plan de estabilización, es para otro gobierno, después de haber licuado bastante y de haber reconocido todo lo que plantearon los tres economistas, Camilo, María y Paco, respecto de tarifas atrasadas. Hay un montón de cosas que, digamos, para mí se tienen que blanquear antes, para poder armar un plan de estabilización que pueda tener algunas chances de que sea exitoso. Hoy, ¿y por qué digo? Hoy no pueden hacer política monetaria contractiva, por más que la quieran hacer, la están perdiendo. Antes, cuando empieza el programa con el fondo y demás, si empezamos a principio de año, en enero, vos tenías la tasa, digamos, de referencia del mercado, o sea, la tasa del ELIC contra lo que era la inflación. Si vemos en tasas efectivas anuales, tenías una tasa de interés real negativa de 10 puntos, ¿no? Entonces, el tipo de cambio todavía no se había, el oficial, digo, devaluado. Cuando dicen, vamos a hacer una política monetaria contractiva, suben 11 puntos la tasa del ELIC, 11 puntos. Las tasas de plazos fijos las van subiendo también, porque van subiendo el piso para tratar de empujar la curva en general, cosa que tampoco están pudiendo hacer mucho. Y hoy, si hago la misma cuenta, y olvídense de la inflación de 6,7 o de 6, supongamos un 5% de inflación, si hago esa cuenta en tasa efectiva anual de la LELIC de hoy, 11 puntos arriba, hoy está en 49, estaba en 38, cuando digo que tenían tasa de interés real negativa de 10 puntos, estaban en 38, la LELIC hoy está en 11, con lo cual fue aumentos continuos, y estamos en una tasa de interés real negativa anual de 20 puntos, con lo cual estás mucho peor que a principio de año,
devaluaste el oficial 20%, 20 y pico por ciento, la inflación acumulada, corríjanme chicos, ustedes están más con los números, 30%, con lo cual no hay manera, o sea, empezás a trabajar sobre lo que llama la nominalidad. La tasa la pueden poner están en 49, en 60, y te vas a decir, che, deprecia también el oficial para que se acerque al blue, pero todas las políticas monetarias, una política monetaria contractiva hecha por un gobierno que no tiene credibilidad, o el intento de una política monetaria contractiva de un gobierno que no tiene credibilidad de mercado y de ningún tipo, ni salarial ni nada, hace que esté totalmente desanclada. Además, verdaderamente una política, volvemos a lo mismo, política monetaria contractiva, si vos no tenés resuelto la parte fiscal, es mentira, y la gente ya lo sabe, porque preguntale creo que hasta el tipo de cualquier profesión o tarea, carnicero, taximetrero, abogado, tiene un máster en economía monetaria el tipo. O sea, no lo estafan más. Entonces, política monetaria contractiva, si no resolviste lo otro, es un chiste, se te matan de risa. Antes nos duraban los planes, como digo, 2 años, hoy no te duran ni 6 meses porque ya aprendieron todos. Entonces yo no veo eso. Sí, si me preguntás a mí, lo que creo es que tiene que haber una depuración. Lo que decía Camilo, la hoja del Banco Central, el balance del Banco Central en 2021 y lo que va el 22, se expandió 218%, que obviamente que la base monetaria no lo hizo, es porque absorbieron, pero es cuasi fiscal del Banco Central, con lo cual la hoja del Banco Central subió 218%, la inflación por ahora va en 166%, con lo cual venimos bastante bien, le diré. O sea, es un milagro. Y cuando una hoja se agranda del Banco Central, por lo menos miremos los activos. Cuando suben las reservas internacionales, o sea, si subieran, porque entonces se expande la hoja de balance porque compraste un activo que son dólares, tampoco es recomendable, yo no lo recomendaría, pero por lo menos tenés un activo. Acá cuando miro las reservas, las nominales aparecen constantes, pero digamos, los que están más ahora en el tema me van a decir, no, en realidad cayeron y se hicieron pedazos, son 3.000 millones, 3.000 y pico millones la reserva verdadera. Con lo cual, se agrandó la hoja de balance del Banco Central, o sea, lo que debe el Banco Central a la sociedad aumentó 218%, la inflación es 166% y se fumaron las pocas reservas que había. ¿Qué querés que te diga? La situación es compleja. De ahí a una hiper, no lo veo tampoco, no lo veo que vaya a bajar. Los condimentos que plantea Camilo son así. El tema es que yo creo que el hablar de multicausalidad en este mundo es el engaño 100% argento de decir, yo necesito, porque en el fondo yo necesito plata para financiar el gasto público porque no me alcanza, y la única manera que no me tiran piedras es diciéndole, no les voy a cobrar masiva, no les cobro... Es esto de inflación, que es multicausal, entonces en el fondo no sabemos quién tiene la culpa. Y atrás digo, che, pasen la plata del Banco Central porque tengo que pagar los sueldos, y a la gente le digo, es multicausal, hay que analizarlo y demás. Es parte de la estafa en nuestro país. Es 100% lo que dice Camilo, Ucrania, los commodities, que encima te pegan en la parte fiscal, o sea, bueno, te pegan positivamente en este caso. Pero acá es el tema fiscal. Yo creo que se puede armar un plan de estabilización que ni siquiera están las condiciones para decir vamos a una convertibilidad, que es lo que te alinea más las expectativas para bajar, convertibilidad o tipo de cambio fijo, yo había armado un plan resolviendo algunas cosas que hoy lo podés hacer multimoneda, con socios comerciales, de manera a amortiguar shocks externos, y podés anunciar la salida antes, diciendo se acaba el tipo de cambio fijo, una vez que después de 12 meses de inflación por abajo de un dígito, ya vas a un flotante y demás, pero ni siquiera podés hacerlo porque no te dan las condiciones iniciales. Normalmente, si bien uno mira y dice, che, la única manera que tuvimos para bajar la inflación que duró fue con tipo de cambio fijo, porque la gente... es la manera en que no se te aprecie tanto el tipo de cambio porque se te alinean los salarios, que son los non-tradables, inmediatamente o en un corto tiempo, lo otro cuesta más. Lo cierto es que si a mí me arreglan la parte fiscal, y todos saben que se arregla la parte fiscal,
y estuvieran las condiciones iniciales para poder armar un tipo de cambio, capaz te empiezo con un tipo de cambio fijo multilateral, qué sé yo, pero muy poquito tiempo, una vez que se alineó todo, te meto flotación administrada, y que es una flotación sucia, y de ahí vas, todo esto de vuelta. Y si en el fondo resuelven bien la parte fiscal, ni siquiera necesito, se me alinea el salario, o sea, el non-tradable con el tradable inmediatamente, y no necesito con la expectativa de inflación, y tampoco necesito un tipo de cambio fijo, ¿se entiende? Que no es bueno, es un corset, no es bueno. Lo mejor, si me preguntan a mí, es una flotación administrada, y que cuando te haces más flexible en los distintos sectores laborales que yo, ya te puede ser una flotación más limpia. Claro. Pero de vuelta, nos engañamos. Si en un comité de gobierno semanalmente se reúnen y discuten la parte monetaria, tenemos un problema. De vuelta, no aprendimos. En los comités de gobierno semanalmente o diariamente discutamos la parte fiscal, no la monetaria. No me voy a expandir más porque es evidente lo que estoy diciendo, pero digo, mi gran temor es ese, que la va a tener compleja el que siga, si no se termina, y lo voy a decir claro, si no hay una licuación y una inflación fuerte antes. Hasta ahí hablé porque no tengo Bueno, más le vamos a dar paso entonces, sí, ahora a Francisco Gismondi para dar su opinión. Bien, sí, reforzamos el mismo punto. Me parece que en este tema que hablaba Mariano, de la multicausalidad o no multicausalidad, está claro que cuando miramos un proceso de décadas, la causa es una sola, o sea, es la emisión monetaria por causas fiscales, y todo lo que contó Camilo, que son todas cosas reales y ciertas, siempre estamos hablando del corto plazo, porque el clima dura 2 meses, la guerra dura no sé cuánto, no me voy a meter a decirlo, pero todos los factores extra de lo que es monetario y fiscal son factores de corto plazo y no inciden en lo que estamos viendo como un problema de largo plazo en Argentina. Ahora, plantados en el punto donde estamos, una inflación que está corriendo hoy a niveles de 70-80% anualizados, porque esa es la realidad, bajar inflación de ese tipo, nadie, o sea, no digo nadie, porque algunos países sí bajaron la inflación mucho más rápido, pero con atajos que, como decía Mariano, preferimos no volver a recorrer. Porque también se habla de dolarización, se habla de convertibilidad, ese tipo de cosas que por supuesto que son mucho más efectivas en el corto plazo, y si hay tiempo por ahí lo discutimos, pero nos traen después otros problemas que preferiríamos no tener. Entonces, para bajar la inflación de 70-80% con política monetaria, política fiscal, un gobierno que empiece a generar algún tipo de credibilidad, que posiblemente no sea este, pero supongamos que fuera el que viene, lleva tiempo. Ningún país de los que hicieron recetas de este estilo, y estoy pensando en México, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, además de otros como Israel, otros países de otras latitudes, son países que llevaron entre 5 y 10 años para poder bajar la inflación a un dígito, y más tiempo para tener esquemas más o menos sanos de metas de inflación. Entonces, pensar que en un gobierno viene alguien iluminado y arregla este problema de golpe, parece demasiado optimista. Ahora, ¿por qué lleva tiempo? Primero, porque si pensamos en un primer año en plan de estabilización, lamentablemente, seguramente pensemos en un primer año con inflación mayor a la que tenemos hoy. El primer año de cualquier plan tiene que actualizar o reformular todo el esquema de precios relativos, como hablaban recién, y esto es salir del cepo, por ejemplo. Bueno, salir del cepo uno lo puede decir fácilmente, pero salir del cepo no sería a un tipo de cambio como el que tenemos hoy. El aumento de tarifas. Bueno, las tarifas tienen que aumentar para bajar los subsidios y para encarrilar lo fiscal, pero el aumento de tarifas inmediatamente pega en el IPC, o sea, aumentan los precios en el primer momento. Después tenemos
muy pocas reservas, decía Mariano, 3.000 millones de dólares de reservas netas. Si las reservas son muy escasas en un país como el nuestro, un país emergente, para poner un título para estar lindo, necesitamos más reservas. No, la flotación pura lleva mucho tiempo y lleva mucha credibilidad, entonces tener reservas implica comprarlas. Para comprar dólares hay que emitir los pesos. Entonces, arreglar lo fiscal con el escenario más optimista que podemos hacer no va a ser inmediato. Deuda en este momento no se puede tomar. Entonces, si pensamos en ese primer año de cualquier plan de estabilización, tenemos un montón de, bueno, se habló también de precios cuidados o otro tipo de precios regulados. Tenemos un montón de LELIQ en el Banco Central y también encajes relativamente altos en general. Entonces, si uno quiere normalizar esa parte o esa parte de la hoja de balance del Banco Central, estaría volcando, por supuesto no inmediatamente, pero más pesos a la calle. Entonces, lo que tenemos hoy es una situación reprimida de inflación, con inflación ya muy alta, que arreglarlo lleva mucho tiempo, al principio con seguramente muy baja credibilidad. Entonces, si hay baja credibilidad, el esfuerzo fiscal y monetario tiene que ser mayor y posiblemente hay que hacer muchos deberes ese primer año, avisar que la inflación no va a bajar rápido y a partir de un segundo año con un equilibrio fiscal uno puede empezar a bajar la inflación seriamente y tal vez pensando en llegar a inflaciones de un dígito en 5 años. No es un plan muy atractivo ni que un político se vaya a enamorar inmediatamente y vaya a llamar a ese equipo económico que lo va a hacer, pero es lo más realista que se puede decir. Entonces, ¿la inflación tiene solución en Argentina? Sí. La solución es muy parecida a la de casi todos los otros países que podemos mirar porque ya lo hicieron 20 años antes. Es inmediato, no, lleva tiempo, y por dónde pasa, y buena parte por lo fiscal. Ese es me parece, el resumen. Genial. Camilo, ¿querrías dar tus opiniones? Sí, yo obviamente hay cosas en las que coincido totalmente, que ya las marcaron tanto María como Mariano y Paco, así que no voy a abundar mucho en eso, pero refuerzo la idea, primero, de que cuando uno estudia el comportamiento y la dinámica de la inflación, en el comportamiento de la inflación hay un tema de expectativas clave. O sea, cuando uno analiza cualquier modelo monetario, se encuentra con que la inflación tiene que ver con la expectativa de lo que se cree que va a pasar, con los determinantes justamente de la inflación. Por eso es que el tema de la credibilidad es claro para poder bajar la inflación. Y la credibilidad la da un gobierno, la tiene que dar un gobierno, viene esencialmente de la parte política, con lo cual adhiero 100% al tema de la credibilidad. El gobierno actual no tiene credibilidad. Entonces es muy difícil que este gobierno pueda encarar un programa que permita bajar la inflación. Por eso es que uno creo que va a tener que esperar a que un próximo gobierno eventualmente cuente con el arranque para poder generar credibilidad. El problema, como dice Paco, creo yo, esto es muy problemático para la parte política, es que efectivamente yo creo que cualquier plan va a arrancar por generar más inflación. En cierta forma, lo estamos viendo con el acuerdo con el Fondo Monetario. El acuerdo con el Fondo Monetario, que contempla la reducción del déficit fiscal, lleva a más inflación en el corto plazo, porque el Fondo Monetario le pide al gobierno, mirá, vos tenés que dejar de atrasar el dólar, tenés que sincerar las tarifas de los servicios públicos. Entonces, cualquier plan va a arrancar con más inflación en el arranque, de esto no hay ninguna duda. Y después, para que se pueda consolidar y realmente torcer expectativas, se requiere, por supuesto, que el tema fiscal. Yo coincido 100% con lo que dice Mariano, lo monetario casi que es de segundo orden frente a lo fiscal. Totalmente. Creo que si la parte fiscal está resuelta, los arreglos monetarios que uno puede pensar son enormes, porque aparece la posibilidad de flotar un poco más si uno tiene credibilidad, o aparece la posibilidad de tener un tipo de cambio más fijo, porque uno seguramente puede acumular más reservas. Entonces, el foco, por supuesto que está puesto en la parte fiscal. Yo creo igualmente, y coincido también con Paco, en que no habría que ir a un esquema de cambio fijo.
hay que tratar de un esquema con cierta flotación del tipo de cambio. Ningún país del mundo, tal vez, salvo, no sé, Europa, Estados Unidos y Japón, Inglaterra, tienen tipos de cambio flotante puro. Son muy pocos los que pueden tenerlo. En el resto de los países hay algún grado de intervención. Yo creo que la Argentina tiene que apuntar a eso. No hay que caer en la fijación del tipo de cambio. Me parece que no es una buena estrategia. Y aparte, no tenemos con qué, porque no tenemos reservas para fijar el tipo de cambio. Pero creo que no es una estrategia prudente. Entonces, lo monetario, con esta restricción, creo yo, que no tiene que ser un tipo de cambio fijo, supeditado a lo fiscal. Y después del golpe inicial de la mayor inflación, que va a ser sincerar lo que está reprimido, yo creo que la velocidad de la baja va a tener que ver con la velocidad con la que se pueda revertir el déficit fiscal. La Argentina tiene que apuntar a tener superávit fiscal, ni equilibrio fiscal. Superávit fiscal es lo que tiene que tener la Argentina. Ni que hablar cuando uno lo pone en el contexto de los enormes vencimientos de deuda que tiene el país a partir del 2024, 25 y 26. Definitivamente la Argentina tiene que ir a una situación de déficit fiscal. Ahora, acá hay dos temas más que me gustaría agregar. Primero, yo creo que tampoco alcanza con lo fiscal. Entonces, acá está el problema más grave todavía. Para mí, para poder bajar la inflación, no alcanza con lo monetario, no alcanza con lo fiscal, hay que ir por una transformación mucho más fuerte de la política económica en general, que para mí incluye una mayor desregulación de la economía y una mayor apertura de la economía. Yo creo que estas dos son condiciones claves para que la economía pueda volver a crecer, porque va a ser difícil pensar que con un ajuste fiscal la economía pueda crecer. Puede pensar uno que la mejora de expectativas que eso genera permite bajar la tasa de interés, y eso de por sí puede ser expansivo. Pero si hay que hacer un ajuste fiscal, hay una tendencia allí ciertamente recesiva, que yo creo que hay que tratar de revertirla o compensarla con medidas que favorezcan la inversión privada. Y eso requiere, en una economía como la actual, muchísima retirada del Estado de un montón de actividades y regulaciones en las que no tiene que estar. No quiero decir ir a una especie de una caricatura ridícula de liberalismo, de ninguna manera, pero el Estado tiene que retirarse de muchas cosas, liberar mucho más el juego, y tiene que haber apertura de la economía. La apertura de la economía es el factor que también va a ayudar a contener la inflación. No tiene que entenderse de esto volver a la situación de la convertibilidad, que fue una apertura enorme de la economía con un tipo de cambio fijo atrasado. Eso no es lo que hay que hacer. Hay que favorecer esa apertura en un contexto en donde todo lo anterior, lo fiscal y lo monetario, acompañe para evitar el atraso cambiario en el contexto de la apertura de la economía. Pero tiene que haber una apertura de la economía, porque la clave para poder persistir en este camino que va a ser arduo es que en algún momento la economía dé resultados en materia de crecimiento, y que en todo caso la población vea, no solamente crea, sino que vea, no solamente crea la palabra del político, sino que pueda ver que lo que está ocurriendo da resultados, que hay resultados genuinos en materia de empleo, aunque más no sea si de golpe las cosas son más caras porque los servicios públicos han aumentado, pero que se pueda ver que haya más actividad económica y crecimiento. Esa yo creo que es la clave. Ahora, para todo esto, la clave es la política. La clave es la política. Tiene que haber una convicción profunda en la política, y yo me animo a decir, con la situación que tenemos, en la oposición tiene que haber una convicción profunda de lo que hay que hacer. Si la oposición no se puede poner de acuerdo en estas cosas que estamos hablando, realmente no tenemos salida, porque todas estas cosas son difíciles de implementar, van a ser arduas, porque cuando uno habla de achicar el déficit fiscal, implica ir a tocarle el bolsillo a un montón de personas, empresas, gente que necesita realmente el dinero porque no tiene los recursos, gente de clase media, gente de clase alta, por todos lados se van a tocar los intereses de muchísimas personas. La única forma de hacer eso es con un sustento político fuerte y una convicción política fuerte. Si eso no lo tenemos, yo creo que no se puede empezar a hablar. Por eso creo que en este momento el gran desafío lo tiene la oposición por tratar de mostrar que puede lograr esto y generar este consenso. No es para este gobierno, creo yo, esto, porque este gobierno no tiene la credibilidad y ya sabemos el tipo de política que quiere implementar y sabemos cómo termina. Termina como lo que estamos viendo en este momento, como ha terminado en el pasado. Entonces, ir a algo distinto requiere una convicción política enorme. Ojalá que se pueda lograr. Y si se logra, yo creo que la Argentina tiene una oportunidad enorme por delante. Excelente. Bueno, hemos llegado justo a las 2, pero no quiero terminar abruptamente esta charla tan agradable. Los invito a que, si quieren hacer muy breve reflexión o respuesta a alguno de los comentarios cruzados que hemos tenido sobre los temas que hemos venido conversando.
Patricia, si querés yo agrego algo, no hago Sí, más claro. a lo que dicen tanto Mariano como Paco como Camilo, creo que coincidimos. Me parece que hay una oportunidad, porque el mundo hoy está demandando lo que Argentina puede producir y tiene ventajas comparativas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, más allá de los desafíos de la tasa, que se viene en una tasa de interés más alta en el mundo, y que esta situación de precios de commodities altos pueda no durar tanto. Sí hay una oportunidad, me parece, para Argentina que puede darnos aire, si dura, para atravesar todo este proceso. Y coincido que la clave acá es que hay una profunda convicción de cuál es el camino que hay que tomar, un buen diagnóstico, una profunda convicción, y que eso se vaya discutiendo ahora. De acá a fines del 2023 me parece que tenemos un desafío, y los economistas tenemos también un gran, creo yo, un rol que cumplir ahí en tratar de hacerlo sencillo y entendible para que parte de la sociedad, por más que no sea economista, lo entienda, lo comprenda, porque cuando después hay que tomar las medidas concretas es donde empiezan los grandes problemas. Estamos hablando del equilibrio fiscal y de trabajar lo fiscal, y todos estamos de acuerdo en general, o puedo dar mucho más de acuerdo, pero después cuando empezamos a ir al detalle, ahí es donde surgen los intereses y las discusiones, las disputas, como decía bien Camilo. Entonces me parece que creo que hay que trabajar muchísimo en eso, y que el que no lo comprenda me parece que va a ser muy difícil de que tenga éxito. Y ahí preguntaban el tema de la dolarización, que lo está haciendo Venezuela. Muchas veces la dolarización se toma o se adopta, o lo mismo que la convertibilidad, cuando uno tiene un estallido, una situación como Venezuela, donde 93% de pobres, hiperinflación, y ya no tenía más dólares, digamos. Es como un salvavidas de último momento que tomó Chávez. Maduro. Chávez le habla todavía, es un pajarito. Por eso me confundí. Pero, digamos, lo que hablaban en general, y nosotros coincido totalmente, el aplicar un régimen de dolarización requiere primero reservas que no tenemos. O sea, primero y principal, hoy sería imposible. ¿A qué tipo de cambio dolarizaríamos para implementarlo en la práctica? No tenemos reservas, ya que el tipo de cambio es infinito. Cuando uno hace la cuenta de infinito, no se puede. Si consiguiéramos algo de reservas, implicaría un tipo de cambio tan alto que sería empobrecernos todavía más, y sería fijar el tipo de cambio, que es un corsé, que podría ayudar a bajar la inflación rápido, pero después hay que sostenerla, y el problema que hubo en la convertibilidad, como por ejemplo, que era algo cercano, es que por más ley que hubiera, cuando hubo déficit fiscal, y llega un momento que no se pudo financiar con deuda, inventamos una moneda que fueron las cuasimonedas. O sea que eso no nos va a librar de la dominancia fiscal, es decir, si el fisco no tiene las cuentas en orden, finalmente vamos a encontrarle, los argentinos somos muy creativos para eso, la manera de que finalmente haya un auxilio al gobierno, y eso termine siendo un problema igual. O sea, nos salteamos el principal beneficio de la convertibilidad, que era no financiar al tesoro. Y además, en todo esto, un tipo de cambio fijo que nos ata, es un corsé, a la política monetaria de Estados Unidos, o si fuera multimoneda, a otras políticas monetarias. Pero si nosotros no desregulamos, como decía Camilo, no flexibilizamos el mercado de trabajo, no bajamos el costo laboral, el riesgo de juicios, no mejoramos cierta infraestructura, abrimos la economía, va a ser muy difícil competir, y la dolarización, como la convertibilidad, te sinceran esa realidad. Pero esa realidad finalmente no termina dando los resultados en términos de empleo y crecimiento que la economía argentina necesita. Con lo cual no sería una buena receta, más bien sería un atajo de corto plazo que nos compra un montón de problemas. Salir de la convertibilidad en una discusión que teníamos cuando todavía estamos en la facultad, varios de nosotros en el año 94, teníamos a González Fraga, que él quería discutir cómo salir a la convertibilidad, y la realidad es que muchos eran conscientes de que esto había que salir, pero lo difícil era salir porque justamente no estaban las condiciones para que la economía argentina pudiera tener un tipo de cambio flexible y sostener esa situación de inflación baja. Ergo, todo nos lleva a lo mismo. Trabajemos sobre lo fiscal, discutamos, hagamos seminarios para discutir esto, y que ese link de la emisión monetaria que genera inflación que tiene la gente se trasvase a la necesidad de corregir la situación fiscal. La idea de que el Estado todo lo puede, del Estado presente de 42 puntos del PBI, no es sostenible, no es viable, tampoco es viable tener esta cantidad de impuestos que tenemos, y el desafío es cómo bajamos impuestos, y además tenemos que tener superávit fiscal, no ya equilibrio fiscal. Bueno, todo eso creo que tiene que ser la discusión de fondo, tenemos que dedicarnos mucho tiempo, pero primero tenemos que convencerlos de que ese es el problema, de que ese es el kit de la cuestión. Gracias. Tengo,
Sí, Perdón, acá Francisco va a hacer un comentario. Me parece que ya está todo dicho, no voy a agregar mucho más. Mi punto sobre, yo creo que lo que dijo María, y en algún caso Mariano también, de canasta de monedas y de algún tipo de moneda de la región o moneda de más países, con países que se parezcan más a nosotros, a ver, no es una mala idea de largo plazo, parece que es algo que se puede trabajar. Pero primero, para subirnos a esa mesa tenemos que estabilizar nosotros y eso no va a pasar con lo que tenemos hoy. Y segundo, en cualquier caso, si miramos los procesos de otras zonas del mundo, llevó muchos años y el problema de Argentina es hoy. Con lo cual, es algo interesante para discutir más adelante con otras tareas hechas. Me parece que ahí no sería tan terminante como con la dolarización o con la convertibilidad, pero sí que no es para el momento actual, es para discutir con tiempo, porque no nos van a invitar a una mesa para discutir una moneda común si estamos con inflación del 80%. Mariano, creo que querías agregar algo más. Sí, quiero ser contundente con la dolarización, digo, porque para mí es inaudito. A ver, María lo dijo. Primero, porque ¿qué lo usas como corset? Sabemos que ya te armamos en 2 minutos. Si no está resuelto lo del déficit, armamos cuasibonos, decime el color que quieras y el nombre y lo ponemos y acabamos de crear moneda que se llama cuasibono. Con lo cual, no va. Y primer punto, supongamos que no lo haces. Si no lo haces es porque resolviste el punto fiscal y digo, entonces elegiste el peor plan monetario, no monetario, porque en realidad estás tomando la adopción, porque no te permite, la política monetaria, si hay algo que te permite, es absorber shocks externos, básicamente. Shocks de productividad, lo que sean, shocks externos. Si vos te atás al dólar, es como, para explicarlo, es como que vos tenés un Fiat 600 y decís, che, pero yo quiero ir a 200 kilómetros por hora, productividad de los Estados Unidos y ganancias de productividad de los Estados Unidos. Entonces te pones la cuarta, que es la soga, a una Ferrari. Entonces vos vas fenómeno, sentís el aire en el pelo, el mío no, pero bueno, el que lo tenga, y de repente hay una curva que es básicamente una apreciación cambiada, es decir, vos no tenés la productividad ni las ganancias de productividad que tienen los Estados Unidos y demás, entonces todo el esfuerzo lo tiene que hacer la economía real, es decir, recesión y demás. Entonces es como que la Ferrari agarra la curva y vos con el fitito salís volando. Ya nos pasó una vez con la convertibilidad, por eso yo hablaba de canasta de monedas, porque eso te permite absorber, es para mayores discusiones, pero digo, pero ya nos pasó una vez. Dolarización es el extremo de eso, con lo cual no solo no me resuelve el problema de base, con lo cual va a explotar, sino que además es el peor de los instrumentos, ¿entiende? Porque a la hora de decir, bueno, ya resolví el problema, me deja atado a no poder absorber los shocks externos, que es para lo único que sirve la política monetaria, salvo que encontremos otra funcionalidad, pero en el fondo es eso. Con lo cual lo que estoy pidiendo, ¿saben cuándo no necesitas esa política monetaria? Cuando tenés todos los sectores de la economía real totalmente flexibles, absolutamente flexibles, mercado de trabajo, absolutamente todo. Entonces ahí decís, listo, pongamos dolarización ahí, total ya no me importa, tengo todo flexible, con lo cual los cambios en productividades marginales relativos los absorben los mercados reales en el segundo porque es todo flexible. Eso no existe, nunca existió, ni va a existir. Entonces necesitas la política monetaria. Para eso sí necesitas la política monetaria. O sea, para absorber los shocks externos. Entonces, acá la idea es decir, yo voy a resolver mi gran enfermedad con un instrumento que no me lo resuelve y que me deja peor. El único positivo que tenías de la política monetaria te lo anula. Se puede discutir 20, hay escritos libros, pero los libros que hay escrito de eso es porque logran armar la flexibilidad de los mercados reales. Es decir, te dicen, no, va a andar fenómeno la dolarización, porque cuando pones la dolarización nadie más emite. Buenísimo. Entonces flexibilizás todos los mercados, todos, y entonces ahí se resuelve todo. Bueno, pero si flexibilizo todos los mercados, déjame tomar mi política monetaria, porque voy a tomar la de Estados Unidos. ¿Se entiende el punto? Es causa-efecto cuando uno escribe sobre dolarización, entonces hay que entender es filosofía más que nada. Es como que digo,
pongo este instrumento porque asumo que resolví todo. Bueno, si resolviste todo, ¿para qué discutamos si es el instrumento correcto? ¿Se entiende? Es mi opinión, no quiero sonar soberbio como que descarto, pero sí yo la descarto, digamos, no sé, estoy errado. Digamos. Gracias, Mariano. Antes de Camilo, acá tenemos una pregunta. ¿Se puede? Sí, rápida, porque estamos en tiempo, pero... Mi sí. pregunta es comunicacional, yendo a lo que decía María. La claridad de ustedes y el brillo, la capacidad de ver el tema es absolutamente brillante y centrada y acertada, pero no tienen llegada, aparentemente, porque hay algo que está sucediendo en nuestra sociedad que es el extremismo. Por un lado, Milei, diciendo la probabilidad que vos acabas de expresar, Mariano, tan claramente, y por otro lado, el gobierno kirchnerista o el kirchnerismo extremo yendo hacia la irracionalidad total. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer para que, por ejemplo, ustedes, que son egresados de la Universidad Católica, puedan ocupar el lugar que tendrían que ocupar en el escenario del debate argentino, por ejemplo, acompañando los índices de pobreza que la UCA todos los meses emite? ¿Por qué no podría ser posible un escenario en donde ustedes estuvieran al lado de ese índice diciendo, miren, la causante principal de toda esta situación es esta y esta es la salida? ¿Qué es lo que pasa a nivel comunicacional para que no puedan ustedes, por ejemplo, emitir su mensaje? Yo digo desde la Universidad Católica porque me parece que es su alma mater. Ahí lo dejamos a Camilo, que fue el para cerrar. No, yo creo que me parece que hay un problema, creo yo, de que nosotros acá somos bastante homogéneos en lo que pensamos, digamos, un panel bastante homogéneo, pero ya sabemos que hay gente que no opina del mismo modo, gente que está dentro del gobierno y que cree que la causa de los problemas de la Argentina pasan por otro lado. Que todo lo contrario, que en realidad lo que requiere la Argentina es más Estado, porque a través de más Estado se generan más derechos, y con más derechos, a la larga, la gente tiene más capacidad de consumo. Este es un argumento de tipo keynesiano, muy afín al peronismo, ¿no? Lo que hay que hacer es darle capacidad de consumo a la población. Cuanto más consumo hay, más va a crecer la economía, y con eso va a venir la inversión. Atrás del consumo viene la inversión. Y la inflación, bueno, es un problema que lo tenemos que atender de otra forma. Como hay grupos concentrados que son los que manejan los precios de la economía, lo que tenemos que tener es un puño de hierro para manejar a los empresarios. Tenemos que cerrar la economía y nosotros controlar todos los precios. Esa es otra historia, digamos, y la verdad que hay gente que evidentemente adhiere a eso. Nuestro discurso, lamentablemente, es uno más, y hay que luchar contra eso también. Y creo que el problema es que tal vez el discurso que estamos diciendo nosotros, que, digamos, por tildarlo de alguna forma así fácil, es un discurso, llamémosle, liberal, cuenta con que, lamentablemente, en los 90, que es cuando se intentaron cosas como estas, en la imaginación popular, digamos, se piensa que esto es lo que se hizo en los 90, dio mal resultado. Y la gente no quiere volver a eso. Y ese fue, creo yo, el éxito de Néstor Kirchner y todo lo que siguió, que encima Néstor Kirchner generó unos resultados económicos espectaculares, no tanto por él, creo yo, sino por el contexto que le tocó vivir. Pero para mucha gente que vivió eso es una época de gloria, o completamente opuesta a lo que fueron los años 90, y el experimento que hubo entre el 2016 y el 2019, los resultados tampoco fueron del todo buenos, terminó mal, con lo cual es como que la gente otra vez vuelve, no, parece que hay que volver para atrás a lo que teníamos antes, que parece que estábamos mejor, con el Estado y todo regulado, que parece que nos plantea, nos protege. Es muy difícil luchar contra eso. Hay algo medio de cultural, que Milei es un tipo que está planteando justamente tratar de alejarse de eso, tal vez un extremo, pero bueno, yo creo que todavía la sociedad mantiene mucho una rémora de todo esto, y creo que eso hace difícil. Y encima ir a explicarle a cualquiera de estas personas, mirá, vas a tener que pagar más la luz y el gas. El boleto de colectivo, sabemos que el boleto de colectivo vale 20 pesos, ¿no? Vale menos que un bonobón. Bueno, hay que explicarle a la gente que va a tener que pagar más por el boleto de colectivo porque el Estado no lo puede pagar. Hay que explicarle, tal vez, habrá que explicarle a jubilados o gente que tiene jubilación que lo que tiene no es una jubilación, es una especie de asistencia social, que habrá que diferenciarla de la persona que aportó durante toda su vida. Pero bueno, hay que enfrentar el empleo del negro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ir por este lado es muy arduo. Entonces yo creo que eso es lo que me parece que comunicacionalmente uno puede hacer el esfuerzo,
pero me parece que también es muy difícil lo que hay que transmitir. Por eso vuelvo a lo de antes, me parece que eso le corresponde a quienes eventualmente tienen posibilidad de acceder al poder, que son los que van a tener la responsabilidad de ejecutarlo. Primero tienen que convencerse ellos mismos y por supuesto después tratar de liderar a la sociedad. O sea, si son líderes lo que tienen que hacer es liderar a la sociedad y marcarles el rumbo hacia donde se va a ir. Ese es un poco mi punto. Puedo agregar una cosita más que me pareció muy interesante. Comparto lo que decís vos, Camilo. Igual creo que hay una oportunidad que no hubo tal vez en 2014-2015, que es que la situación, el prolongar, repetir las mismas recetas, están ya mostrando resultados cada vez peores. En 2013, digamos, de 2011 a 2015, la gente empezó a estar un poco descontenta con la economía, más que nada porque no crecía la economía, es decir, el empleo estaba ya estancado, pero todavía la inflación no era tan alta. Ahora está la doble combinación de que no crece el empleo en blanco, pero que además la inflación es insoportable y que aquí hay muchos pobres entre aquellos que tienen trabajo. Eso no había pasado antes. Entonces creo que hay una oportunidad, porque de hecho lo marcan todas las encuestas y lo que fue la elección el año pasado. O sea, esta receta ya no está generando resultados ni siquiera a un núcleo de la sociedad. Con lo cual, obviamente, todavía es muy difícil, es muy desafiante que esas personas entiendan, tal vez, que hay que ir por otro camino. Y el camino de Milei es por ahí muy disruptivo, pero da la oportunidad, me parece, o abrió la oportunidad a tratar algunos temas que tal vez antes eran, entre comillas, tildados de hiperliberales, cuando se hablaba de que el Estado no puede ser tan grande, o de que hay que bajar algunos impuestos, digamos, muchos temas que tal vez hace 4 o 5 años no se podían ni siquiera discutir, o el problema del déficit de las aerolíneas argentinas, que es el subsidio a los más ricos, es un disparate absoluto. Eso era algo filosófico del argentino, ¿no? La aerolínea de bandera, melancólico, ¿cómo vamos a hacer eso? Y creo que la mala gestión, los malos resultados presentes, sumados tal vez a la irrupción del discurso de Milei, que por ahí es más disruptivo, pero que hay algunas cosas que obviamente son interesantes, ayudan, me parece, hay una oportunidad, tal vez incluso en el debate público. Obviamente que coincido que el que tiene que liderar tiene que estar convencido y es el que tiene que convencer a la gente, pero también es bueno que cierta parte de la gente empiece a entender algunas cosas por lo menos separadas o aisladas de cuál debería ser el camino. Es un camino poco marketinero, digamos, no estamos mostrando algo tan fácil de vender, pero me parece que la experiencia de las cosas fáciles de vender es que duraron poco. Entonces, o que nos llevaron a un camino complicado, y que obviamente llevó muchos años mostrar que la caída de la convertibilidad no fue por la desregulación de la economía y la apertura, sino a pesar de ello, y justamente porque, por un lado, por el corsé que dijimos antes, y justamente cuando el mundo se te dio vuelta, se te complicó mucho, subieron las tasas, bajaron el precio de commodities, y además porque vos no habías hecho los deberes en reformas estructurales, tenías un mercado hiperregulado, costos altísimos laborales, y vos tenías que competir con la moneda de Estados Unidos. O sea, cuando Estados Unidos tenía mucha más productividad que Argentina, vos te quedaste atado. Entonces, al revés, yo diría, el planteo de Milei de romper el Banco Central, de dolarizar, expone justamente a una cruda realidad que vos no estás para nada preparado. Te diría que estás menos preparado que en aquel momento donde la hiperinflación a veces es la manera de meter ahí todos los problemas, ¿no? En el medio del desquicio de precios, podés corregir. Hoy hay una inflación alta, pero tenés que corregir muchas cosas que van a ser inflacionarias, y atarte, digamos, sería muy complicado. Entonces me parece que, combinando todas las preguntas, me parece que hay una oportunidad que nosotros tenemos mucho para aportar y convencer a los políticos, pero los políticos son los que tienen que liderar sin duda, y ahí es el gran desafío. No es que nosotros 4, pero digo, muchos como nosotros, creo que hay bastantes economistas que pensamos parecido, obviamente hay otros que no, pero ese argumento de aquellos, como dice Camilo muy bien explicó, la idea keynesiana, se está cayendo a pedazos con los resultados que está teniendo, cosa que no había pasado en 2013, 2015, digamos, en ese periodo. Todavía no era tan evidente que esas políticas eran las que provocaban los malos resultados. A mí, un agregado, para mí lo que está haciendo Javier Milei es fantástico. O sea, el populismo siempre fue pasional. Piensen que cuando los adolescentes, que es pura pasión y demás, siempre son de izquierda o populistas, digamos, nunca de derecha. Entonces el tipo lo que logra es desde la pasión, es conectar a eso, y desde la pasión trabaja la racionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice
Y bueno, es impracticable, o sea, pero lo que nosotros decimos es aburrido digamos, es decir, no es pasional en absoluto, y entonces el que está indignado, no le servís, y entonces si no le servís, no le podés ni transmitir, no puede absorber lo que uno está diciendo. Entonces, así como está el populismo, está este otro lado, y no es malo, es bueno porque permite entonces, una vez que, imagínense que uno ahora dice cosas que antes ni se les hubiera ocurrido de decir respecto de, porque lo hubieran tirado de liberal, de derecha, que haces. Claro, como hay otro que está en la extrema derecha y está siendo escuchado, es que te permite, que María un poco es lo que plantea, es lo que te permite que otros podamos decir cosas y entonces nos escuchen gente que antes ni por casualidad te escuchaba. Entonces se están armando, yo voy desde ver las masas, digamos, los adolescentes, que no hay que olvidarse, son votantes, sin ni siquiera analizar lo del mercado de trabajo que plantea María, que es súper interesante. Pero eso no es poco, es muchísimo, ese logro y ese momento. Entonces yo creo que se va a dar cada vez más ese momento para poder hacer las cosas. Por eso digo, hoy se trae a la mesa la dolarización y demás. ¿Por qué? Porque lo puso en la mesa la extrema liberal, pasional que está ahí. Está buenísimo charlarlo, dijimos no, la verdad que los tres lo descartamos, los cuatro lo descartamos. Ahora, sí, por favor que vengan más de esas discusiones y que no venga del otro lado, digamos. Bueno, es muy interesante, vamos concluyendo que este tema de la inflación no solo es actual, sino que es muy rico y que da paso a otras nuevas mesas y paneles donde incorporemos, por ejemplo, este tema de la cultura inflacionaria, este tema del comportamiento, este tema de la comunicación de las impresiones o de los marcos para entender la inflación. Bueno, hemos tenido una jornada muy rica y tengo que agradecerles muchísimo, en primer lugar a los panelistas, luego a todos los que están presentes acá en Puerto Madero, pero también que están presentes en la modalidad virtual. Y la charla va a quedar grabada, después vamos a comunicar cómo se sube para que alguien pueda verla a posteriori. Y los invitaremos próximamente a otra ronda de conversaciones sobre este y otros temas. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, a pesar de la pandemia. Bueno, gracias a todos y muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Gracias. El tema tampoco da para poner. Lo que es la inflación, pues.